El domingo pasado emitimos el primero de un ciclo de reportajes sobre Colonia Dignidad, en el marco del cual solicitamos una entrevista al ex parlamentario de la zona y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín. Nuestra solicitud no fue respondida, pero este miércoles recibimos una carta en que el ministro alude a declaraciones de uno de los entrevistados incluido en el reportaje. Larraín declara que jamás participó en ninguna acción o recurso contra el decreto que pretendía cancelar la personalidad jurídica de Colonia Dignidad. El ministro alude también a una declaración suya de 1994 citada en el reportaje y que aclara que en ella se había referido exclusivamente a la necesidad de reapertura del hospital que tenía Colonia Dignidad en esa zona, respondiendo a la solicitud que en ese entonces realizaban los pacientes del recinto. Finalmente, Hernán Larraín empatiza con las víctimas y asume haber cometido muchos errores en la materia por engaños y mala información. Concluye que jamás apoyó a Dignidad en los hechos brutales de los que sus jerarcas fueron protagonistas. Bueno, hoy los invitamos a ver la segunda parte de las víctimas desconocidas de Colonia Dignidad en el reportaje del periodista Pedro Azócar. Conocimos los horrores que los niños alemanes que crecieron en Colonia Dignidad debieron enfrentar bajo el yugo de Paul Schaeffer. Nosotros fuimos los primeros que fuimos torturados todas las noches, pero con corriente, con palo. En la noche dejaron al agua helada y ahí también recibimos muchos medicamentos, drogas. Parte de un plan sistemático para destruir voluntades, para someter individuos al totalitarismo de la secta. ¿Por qué? ¡Dios mío! ¿Por qué? Yo incluso estuve dispuesto, cuando llegaron PDI y carabineros, se iba a empezar a disparar y yo me iba a tirar delante para que no lo maten a él. Colonia Dignidad es un abismo sin fondo, una distopía real y perfecta que por alguna razón sobrevive a todos los gobiernos. Y durante 4 décadas enteras se grabó a quienes entraron, a quienes hicieron negocios con la Colonia Dignidad, no solo con Paul Schaeffer, o sea, Vladimiro Montesinos y Fujimori hicieron lo mismo, con la diferencia que aquí no se han encontrado los videos. Estas son las víctimas desconocidas de Colonia Dignidad. Para engañar al mundo, los nazis construyeron en Checoslovaquia un campo de concentración modelo para judíos. Mientras secretamente asesinaban a millones en las cámaras de gas, recorrían con la Cruz Roja las calles de Theresienstadt, una cruel pantomima donde cientos de judíos, bajo amenaza de muerte, debían sonreír ante las cámaras. Y después del trabajo, ¿qué hacían? Muchas veces hicimos deporte para mostrar a la gente cuando llegaron visitas, para mostrar, el jefe siempre quería mostrar qué buenos son los niños, que aprendieron. También cantamos mucho, más de 20 años cantó en el coro. Era la imagen que Colonia Dignidad proyectaba hacia el exterior, pero al igual que en el Theresienstadt de los nazis, la realidad era otra. Niños separados de sus padres, educados bajo un sesgo funcional al perfil pedófilo de Paul Schaeffer. ¿Y cómo abordaban el tema de la sexualidad, de la educación, de la reproducción, de los órganos reproductores, del ser humano? ¿Cómo se manejaba eso? Ese fue todo tabú. Yo no tenía ninguna idea. Hasta que tenía 40 años no sabía nada de ese tema. Porque los libros, hasta la reproducción de animales, todo eso estaba tapado, estaba con parches para que uno no puede leer. Todos los libros estaban censurados. Nunca había una mujer embarazada. Siempre, no sé dónde, escondida. Nunca se ha visto eso. Cuando empezamos a trabajar en Bulnes, el casino familiar, y era el tiempo que venían los niños chilenos como juventud, y había una madre y ahí dijo el chico,
aquí está mi hermano, tocó la guata de la mamá. Yo pensaba, ¿qué? Pero ya tenía 30 y tantos años. Pero yo tengo vergüenza casi decirlo, pero yo pensaba hasta cumplir los 32 años, algo así, que Dios manda a un ángel para dejar el niño aquí en la tierra, en una parte escondida donde nadie lo vea. Nunca hemos vivido en familia, no sabíamos cómo era la sexualidad, cómo puede ser un ser humano, una guagua llega. Una comunidad cerrada sometida al poder absoluto de su líder, un poder que se impone sin contrapeso. Y una secta, el lazo mental que se teje con el tiempo en sus cultos diarios, donde se dice y se repite una y otra vez que tú estás aquí en la colonia, que es prácticamente el paraíso en la tierra, y todo lo que está de la alambrada para afuera es el mundo con toda su corrupción, y agradezca a Dios que estás en ese paraíso. Eso obviamente es muy potente. Entonces tenían los colonos en su mente cercos mentales, pero también cercos físicos. Efraín Beder fue secuestrado a los 2 meses de nacido tras ser atendido en el hospital de Colonia Dignidad, donde sus padres lo llevaron enfermo. Les dijeron que había muerto. Se llamaba José Morales Norambuena y creció desde entonces atrapado en la colonia. Me tenían como esclavo. Ese para mí, digo, un campo de concentración. Un Folterlager, en Deutsch gesagt. ¿Ja? Escapó en 2003 y tras no recibir apoyo alguno del gobierno chileno de la época, viajó a Alemania luego de estar 36 años secuestrado. Tomaron palco con Colonia Dignidad. Si en Alemania se le rindió homenaje a las víctimas, se les pidió perdón, el ministro de Relaciones Exteriores alemán. Y todos los crímenes se cometieron aquí en Chile. ¿Y qué hizo la presidenta Bachelet? ¿Qué hizo el presidente Lago o el presidente Frey? ¿Qué hizo por las víctimas? ¿Qué han hecho? ¿Qué hizo Piñera 1 y Piñera 2? Nada hasta el día de hoy. Efraín regresa a la colonia, visita la tumba de la que fue su madre adoptiva en el cementerio de Villa Baviera. Mucha gente, sabe que mucha gente se fue aquí a eso, se enfermó por sufrimiento, y después se murieron. Mucha gente, entonces mucha maldad, mucha gente que hoy en día estaría vivo. Efraín sufrió lo mismo que todos los niños, pero recibió otros castigos porque no se adaptaba al régimen de la secta. La primera y la segunda sala eran las salas de operaciones, donde fue la gente operada. Nos muestra el hospital que dirigía el doctor Hartmut Hopp, condenado por la justicia chilena y hoy prófugo en Alemania, donde vive en total impunidad. Ahí lo mantenían por meses drogado y le aplicaban electroshock. Esa ventana está ahí, detrás del árbol. Ahí sí me hicieron el electroshock. Te ponen cables por esa parte con un líquido, no sé cómo no sé qué va a ser, como vaselinas o más, como casi como una grasa. Ponen aquí o lo ponen aquí y te tapan la vena y te inyectan una cuestión aquí, bueno, que era como medio consciente, como tú eres, y te habla un cierto rato y de repente, y sentí lo mismo en el pulso. Y le dije, ¿por qué lo hacen eso? Le dije, la doctora me dijo, para borrarte tu recuerdo, porque yo siempre quiero saber que mi papá. Desde 8 años, preguntando por dónde están mis padres y nunca me respondieron algo de verdad, y hasta que me inyectaron, me maltrataron, me pegaron y bueno, yo tengo. Este hombre es Paul Schäfer-Schneider. Su imagen de abuelo tierno, inválido y en silla de ruedas, nada tiene que ver con su prontuario, tenebroso y abominable. Paul Schäfer se fugó de la colonia en 1997 y fue capturado recién en el año 2005 gracias al trabajo del abogado Hernán Fernández y a una investigación periodística. Pero el fin del líder significó realmente la desaparición de la secta. Estamos enfrentados a la segunda generación de jerarcas, que son los hijos de los antiguos jerarcas,
que recibieron este patrimonio criminal, y digo criminal porque se construyó con el trabajo forzado, con negocios ilícitos, se construyó con la esclavitud de las personas, y está siendo vendido los terrenos, los bosques, están siendo saqueada la colonia de Dignidad en perjuicio de las verdaderas víctimas, las auténticas víctimas. Sabemos que en el año 91, cuando Patricio Aylwin derogó la personalidad jurídica de Colonia Dignidad, los bienes quedaron en manos de los jerarcas más cercanos a Paul Schaeffer, que crearon sociedades privadas. Los otros colonos esclavizados por décadas recibieron solo un puñado de acciones para evadir pagarles años de sueldos adeudados. Y llega por primera vez la inspección del trabajo, le dice a Schaeffer, oye, usted a todos esos colonos no les paga el sueldo. Schaeffer rápidamente los hace socios de las sociedades, pero con una participación minoritaria, pero como para decir, es que ellos son socios, ellos no son trabajadores. Antes de ser arrestado en Argentina en 2005, Schaeffer mantenía el control de la secta a la distancia a través del poder que ejercían los jerarcas que permanecieron en Chile. Investigar los dineros de Colonia Dignidad es un tema pendiente, es que están en cuentas, en depósitos en distintos países, en paraísos fiscales, a nombre de los ex jerarcas. Sabemos que hoy Colonia Dignidad funciona como un centro turístico que genera muchas utilidades y que están en manos de los hijos del jerarca mayor, de los Schnellenkamp. Estando prófugo, Paul Schaeffer estaba preocupado por esos bienes y enviaba cartas como esta que exhibimos en exclusiva. En ella imparte instrucciones precisas respecto a qué hacer con los bienes de la colonia. Hay que acordar una alternativa, posibilidad humana y jurídica que permita la salida de los apóstatas sin que puedan formular exigencias o ejercer presiones, dado que no existe derecho jurídico a pagos o indemnizaciones para aquellos individuos que han tomado la cruz sobre sus hombros. Es decir, quienes se aparten de sus doctrinas, los apóstatas, cargarán con la cruz del olvido y perderán todo derecho sobre el patrimonio de la colonia. Y esa es la orden que él dio como carta y se leyó en la asamblea, en la reunión donde estaban todos, y eso es lo que se cumple. Los que no siguen la misma ruta que él mandaba, estos son los olvidados, somos nosotros. El que pida algo que no tenga ningún derecho. Y ese cumple esa cúpula que hasta hoy día está. Ya sabemos que el sexo y la reproducción eran tema tabú en la colonia, solo algunos podían casarse y procrear. En los primeros años se casaron como 8 parejas, pero eso fue muy escondido. Y cuando ellos tenían niños, hijos, yo no tenía ninguna idea. Nosotros no lo vimos, porque los niños cuando estaban chicos igual estaban muy separados. Nosotros no teníamos acceso ni podíamos ver, ni sabíamos. Es así como Kurt Schnellenkamp, mano derecha de Paul Schaeffer, tuvo 7 hijos, Alfred Mathusen 4, el contador de la secta Albert Schreiber otros 4, Rudolf Kohlen 4 más y Hans-Jürgen Blank, el jefe jurídico, 2 hijos. Son los descendientes de estos jerarcas quienes hoy manejan el poder. Es como si en Colombia cae Pablo Escobar y sus lugartenientes hubieran continuado con los negocios ilícitos y explotando todos sus bienes y propiedades. Los jerarcas y sus descendientes tienen la mayoría de las acciones y de los derechos sociales de manera tal que puedan controlar las sociedades sin contrapeso de los colonos. Los vínculos entre ellos se proyectan en el tiempo. Un hijo y una hija de Schnellenkamp se casaron con descendientes de Alfred Mathusen y de Albert Schreiber, respectivamente. También descendientes de Rudolf Kohlen y de Hans-Jürgen Blank formaron familia. Formaron como 23 empresas nuevas, salieron y todos de repente eran dueños de cada uno, las máquinas, los talleres, responsables de todas las edificaciones. Que yo encuentro muy injusto es los campos que nosotros hicimos de niño. Hoy día no podemos trabajar, no podemos sembrar ni cosechar. Eso es todo en manos del holding. Ellos siembran, cosechan y nosotros como accionistas no recibimos ninguna utilidad.
Es la paradoja que denuncian estos colonos que trabajaron esclavizados durante más de 40 años sin sueldo, ni imposiciones, ni derechos laborales para construir en parte el patrimonio de la colonia. Lo otro fue aporte de sus padres. Teníamos turbinas que abastecieron toda la Vía Baviera con corriente desde ya los años 60. Y de repente forman empresa y dicen, ya, las turbinas son de la empresa Abratec. Ustedes todos tienen que pagar la corriente. Yo dije, ¿cómo? Es de nosotros, de los años 60, de las platas que trajeron nuestros papás. Y yo no acepto que hoy día me cobran unos 45 a 60 lucas de corriente. Cobraron arriendo. En nuestra habitación 74 lucas. Yo dije, nosotros como niños estuvimos en las construcciones, en vez de estar estudiando, que nunca se permitió que alguien saliera a estudiar, estuvimos en las obras, en las construcciones de las casas. Yo no pago arriendo, no corresponde. Por eso Horst buscó independizarse de esta colonia Dignidad Nueva Generación, pero hay otros que no tienen esa posibilidad. Y ellos viven hoy día en la colonia, trabajan ahí por un ingreso mínimo, viven en las casas de la colonia y naturalmente si usted les pregunta si están libres, si se pueden desplazar libremente, le van a decir que sí, no van a decir otra cosa, porque si dicen otra cosa y si en la noche lo muestran en la televisión, al día siguiente ese pobre colono tiene un enorme problema. Yo hago ahora leña para la empresa, sobre todo para el turismo, que tiene las 2 calderas grandes para la cocina. ¿No te puede traer consecuencia al hablar de esto ahora? Cuando tú le vendes leña a las empresas, ¿no puede tener alguna repercusión? Todos lo ven como traidores, como enemigos. Y yo corro el peligro que de repente me cortan el trabajo. Ellos tienen todo el poder. Si no dicen, no, hasta ahí nomás, compramos leña en otro lado, entonces yo estoy sin pega. Me vinieron a sacar de mi casa a las 2 de la mañana, un día miércoles de madrugada, y me llevaron detenida. Y los dos juntos salimos al exterior, ya esposados. Me vendaron junto con mi hermano, y él lo que hizo fue que me tomó la mano y me dijo, tranquila, pero esto va a pasar. Estos hermanos, junto a medio centenar de detenidos, fueron trasladados a Colonia Dignidad. Son parte de los cientos de presos políticos torturados en ese recinto. Donde se me desnudó y ahí se me puso corriente en las zonas más sensibles. Los gritos de desesperación de mis compañeros no se me han olvidado hasta el día de hoy. Eso fue terrible para mí. Ellos corrieron con suerte porque sobrevivieron para contar la historia, una historia que permitió establecer que la colonia fue uno de los campos de concentración y exterminio más importantes de la dictadura. Siempre hubo música cuando eran los interrogatorios. Me pusieron una bolsa de plástico y se me iba acabando el aire. Yo dije, de esta no salgo, no vamos a salir de acá. Yo recibí golpes de corriente en mis manos, en los pies. Ellos son las otras víctimas y también exigen ser reconocidos como tales por el Estado alemán. Y siempre se habla de las víctimas del interior de lo que es el predio de Colonia. Ellos son las víctimas. Pero nosotros estuvimos de paso en ese lugar y fuimos cruelmente torturados. Y no somos reconocidos como víctimas. Muchos de quienes pasaron por la colonia coinciden en sus relatos, reconocen la presencia de alemanes en los interrogatorios y torturas. Había un personaje que en los ojos era raro, pero tenía un ojo que movía mucho y el otro no. El otro era estático. Que después asimilé que el tipo que estuvo delante de nosotros era Paul Schaeffer, por los ojos.
Junto a él estaban los otros jerarcas de la secta, como Gerhard Mücke, que fue condenado, pero muchos otros siguen en libertad. Hay un número reducido de jerarcas que siguen juiciados. También hay que tener presente que, bueno, por el paso del tiempo algunos han fallecido y muchos otros escaparon a Alemania, como el doctor Hartmut Hopp. Y Alemania no extradita a sus nacionales, por lo tanto quedó en la más absoluta impunidad. Mi hermano todavía no tenía 16 años. Y él trabajaba lustrando zapatos, vendiendo helado, trabajaba para ayudar a mis papás, que nosotros éramos de muy escasos recursos. Claudio Escanilla es uno entre las casi 50 personas desaparecidas en Parral durante la dictadura. Fueron detenidos y llevados a Colonia Dignidad. Colonia Dignidad los mataron. Colonia Dignidad los tienen ahí todavía. Lo que se sabe es que son aproximadamente 10 fosas, de las cuales solo una ha podido ser ubicada y que esas fosas fueron el año 78 exhumadas y los restos quemados y posteriormente arrojados al río Perquilauquén. Testigo clave es el ex jefe de seguridad de la colonia, Billy Malesa, quien operó junto a Gerhard Doring una de las palas mecánicas utilizadas para sacar los cadáveres desde las fosas. Él habló de fosas de unas dimensiones que permitían alojar a 4 o 5 cadáveres. Los cuerpos de al menos 9 de las 10 fosas habrían sido removidos y quemados, pero las pericias realizadas no han permitido confirmar esta versión. Pero hay una fosa, según declaraciones de testigos, que habría sido olvidada, en que los cadáveres no fueron exhumados y probablemente ese sea el único lugar en Chile en donde todavía existan restos de detenidos desaparecidos. Nosotros lo que queremos es encontrar a nuestros familiares y darle una sepultura digna. Ni que sea un huesito, ni que sea un pelo, pero que sean de ellos y nosotros saber que sí fueron, lo mataron los colonos que nosotros siempre se lo hemos dicho. Colonia Dignidad, una organización criminal de carácter internacional que produjo y traficó armas. Las armas químicas aún no se localizan. Sabemos que están aún al interior de Colonia Dignidad y que pueden representar un riesgo para la salud y la vida de los habitantes de la colonia o de los turistas que hoy día van. La indiferencia del Estado alemán convertido en refugio de criminales. Y es un gran problema que Alemania actualmente se haya convertido en un puerto seguro de completa impunidad para Hartmut Hopp y para muchos otros prófugos. El relato de quienes vivieron la experiencia de enfrentar a Paul Schaeffer. Te contaminan, tienen un peso tan grande de maldad que tú lo sientes en el ambiente y cuando te tocan también es algo muy difícil de explicar. Y el horror de ser mujer bajo el yugo de la secta. Te ponieron corriente, así una cuestión con corriente a la vagina, a los genitales y todo, y no pueden tener hijos. Es el relato de las víctimas desconocidas de Colonia Dignidad en la tercera parte y final de este reportaje. Es impresionante cómo con el paso del tiempo cada vez nos enteramos de más detalles tremendos, ¿no? Dramáticos de lo que ocurría al interior de Colonia Dignidad. Y lo más importante es que se haga justicia. Centro de tortura para los opositores al régimen militar, a la dictadura militar, centro de tortura para quienes vivieron una verdadera secta al interior con abusos sexuales a menores, con una vida que no era vida para hombres y mujeres. Y nada hubiera sido posible sin la complicidad activa de chilenos, sin el silencio cómplice también de chilenos y sin también la pasividad del gobierno alemán hasta el día de hoy. No ha hecho lo que debieran hacer. Nos quedó claro, los coletazos siguen afectando a las víctimas hasta el día de hoy.